rey tenía la potestad de mandar matar a cualquiera. El rey era rey y era juez también. Entonces, Natán como profeta tenía que saber hablar al rey. Y Natán llegó allá y le dijo: buenas tardes, rey, ¿cómo estás? Estoy por aquí. Te voy a compartir una historia. ¿Sabes? Hay un hombre rico que tenía pero muchas ovejas. Y hay un hombre pobre que tenía una solita oveja. Y esa oveja era muy bonita, estaba muy gordita, un pelaje hermosísimo. Y sabes, rey, había un día, le llegaron los visitantes al hombre rico. Y él, no queriendo menguar su manada, miró para la casa del vecino. Y vio que el vecino no estaba. Y tomó la ovejita del vecino y la sacrificó y se la dio en comida a los visitantes. El rey David se paró de su sillón y dijo: ese hombre merece la muerte. Y le dice el profeta Natán: ese hombre eres tú, David. Tienes muchas mujeres, tienes todo el poder y vienes a quitarle la única ovejita o mujer que tenía ovejas. Y no contento con eso, lo mandaste a asesinar. ¿Cuánto da gloria a Dios? David dijo: verdaderamente he pecado contra Dios. La muchacha estaba embarazada. Vino palabra de Dios al profeta Natán y le dijo: ese niño va a morir. ¿Y por qué va a morir? Yo quiero que usted preste atención a esto. Yo no voy a extender mucho, tengo mucho material ahí. Si me toca predicar la semana que viene lo hago, pero yo quiero que la iglesia adquiera este conocimiento. Hay claves importantes a su nombre. Mire, no está que usted cometa un pecado. Usted, en una divinidad usted cayó en un acto de adulterio y asesinato. Usted cayó en un acto de adulterio o asesinato, yo lo guardo. Y usted cayó. La ley decía que el que mataba a otro tenía que morir. En la ley decía que si alguien mataba a otro tenía que morir. En este caso David tenía que morir, aunque fuera el rey. Había quebrantado la ley de Dios. Habían testigos a su nombre. La única manera que no muriera es que hubiera un sustituto o otro tomara su lugar, otro se sacrificara por esa persona. A su nombre. Por eso Natán le dijo: tu niño va a tomar tu lugar. El niño va a morir. El pecado de un padre o de una madre puede ser castigado a los hijos. ¿Cuánto aman a sus hijos? Amén. Tenga cuidado con lo que usted está haciendo. Tenga cuidado cómo es su comportamiento delante de Dios. Este hombre de Dios perdió el hijo por haber desobedecido y quebrantado la ley de Dios. A su nombre. Pero no solo por eso. Porque el asunto no es que yo me caiga y cometa el pecado. El asunto es que el nombre de Dios es blasfemado. ¿Por qué? Porque comienzan a decir: ese pastor o ese cristiano, esa cristiana que andaba con la Biblia para allá y para acá, ahora anda borracho, ahora anda por ahí con uno y con otro. A su nombre. Y el nombre de Dios es blasfemado. Porque entonces dice la gente: y eso que es evangélico, y eso que es cristiano, para ser cristiano como ese, mejor me quedo acá como estoy. Y comienzan a blasfemar, que es hablar mal de Jesús. ¿Y qué culpa tiene Jesús? La Biblia dice que el Señor no dará por inocente al que tomara el nombre de Dios en mano. En la antigüedad, cuando alguien tomaba el nombre de Dios en mano, Dios lo mandaba a matar. A su nombre. Y usted, que dice ser cristiano o cristiana, si usted no guarda los mandamientos de Dios y el pueblo y la gente te ve haciendo cosas que a Dios no le agrada y la gente comienza a blasfemar el nombre de Dios, el nombre de Cristo, quiere decir que usted está tomando el nombre de Dios en mano. Porque usted se hace llamar cristiano, pero no está actuando como un cristiano. ¿Cuánto da gloria a Dios?
está viendo que esto no es comiquita, esto es algo serio. Entonces, ¿por qué muere el niño? Vamos a leer por qué muere el niño. Está explicado. Vamos a leerlo, capítulo 12. Más, por cuanto con este asunto, el hecho, hiciste que, lea conmigo, ¿qué hizo? Blasfemar a los enemigos de Jehová. Los enemigos de Jehová y los enemigos de David comenzaron a reírse y comenzaron a decir, pero bueno, y este no es el rey, este no es el siervo de Dios, porque eso se hizo público. Mira lo que hizo, le quitó a la mujer a Urías y además lo mandó a matar. ¿Cómo que ese no es un hombre de Dios? ¿No es el siervo de Dios? ¿Está bien? Hay personas que nos adversan, que no quieren nada con el Evangelio. Pero ellos se gozan y se alegran cuando ven que un siervo de Dios cae y hace algo indebido para juzgar y condenar y decir, y ese no es el siervo de Dios. Y por causa de ese pecado, el nombre de Jehová fue blasfemado. Y por causa de la blasfemia, el pecado de blasfemia es un pecado de muerte. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y David era digno de muerte. Pero el Señor tenía un propósito con él y entonces le quita el niño a su nombre. Le quita el niño. Un niño que él amaba mucho porque era el niño de la mujer que él se enamoró. Perdió la cabeza David por Betsabé. La perdió. Muchas mujeres, pero esta mujer era muy hermosa y él tiró todo por la borda por un deseo de la carne. Y David dijo a Urías, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente ¿qué? Morirá. Y Natán se volvió a su casa. Cuando un profeta de Dios habla por palabra de Dios, eso se cumple. Aunque tú no lo quieras oír. Hay personas que no quieren oír. Cuando viene la palabra fuerte, cuando viene una palabra fuerte de corrección de parte de Dios, hay algunos que no quieren oír eso. Pero oigas o no, si es palabra de Dios, se cumple. Y dice la escritura, y Natán se volvió a su casa. Y Jehová, ¿quién lo hizo? Jehová. Hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó ¿qué? No murió de una sola vez. No fue que dio un infarto ya, no. Dios lo hirió y quedó herido gravemente. Una semana de agonía. Y yo me imagino a David allí por mi culpa. David le dijo a Dios, si usted lee toda la parte, Señor, quítame la vida a mí porque yo fui el que pequé, no el niño. Y Dios dijo, no, vas a morir porque tengo un propósito contigo. Y Dios hirió al niño gravemente. Y vamos a ver qué hizo David en esa semana que el niño estuvo agonizando. Verso 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. ¿Y qué hizo? Ayunó David y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Un rey con vestiduras reales, con orillos de oro, con una corona de oro, que tenía un trono de oro, se despojó de todo eso y se lanzó en el medio del patio de la casa de él, tirado en tierra, intercediendo delante de Dios por el niño, a su nombre, diciendo: Jehová de los ejércitos, perdona la vida del niño, no me lo quites. Sigamos leyendo. Y se levantaron los ancianos de la casa, a su nombre. Cuando alguien está caído, David estaba tirado ¿dónde? En la tierra. Y cuando alguien está tirado en tierra, ¿quiénes son los que están capacitados para acercarse a esa persona que está tirada en tierra? Dice: los ancianos. Amén. ¿Por qué? Porque los ancianos tienen madurez, conocimiento, tienen adiestramiento para saber cómo poder actuar en un momento oportuno, a su nombre. Cuando una persona, Dios guarde de esta iglesia, que tenga el conocimiento, estamos hablando de un rey, de un ungido de Dios,
la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Usted está enfermo, la Biblia ordena que quienes estamos comisionados por Dios para ir a orar por usted, ¿quiénes son? Los ancianos de la iglesia. Mandamiento. Y dice que nosotros, los ancianos, los ministros, los que sabemos cómo hacer las cosas, porque uno creyente va a tratar de orar por ahí, no, dígame si la enfermedad es por causa de un proceso espiritual. Hay enfermedades que el diablo agarra y toma a la persona y la enferma. Y va el nuevo creyente a reprender la enfermedad porque tiene un dolor de cabeza, de hecho fuera, y se manifiesta el demonio y lo agarra. Mire, cuando yo voy a hacer una liberación, yo no llevo corbata. Es peligroso que un ministro lleve corbata cuando es liberación porque el demonio opera a uno por la corbata a su nombre. Yo uso corbata, me doy unos de atrás porque yo la dejo a su nombre. Dios guarde que aquí alguien se vaya a demorar. Dios guarde a su nombre. Entonces, importante esto. Entonces los ancianos rodearon a David, sigamos leyendo, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan. Él siguió en su ayuno. Sigamos leyendo. Mira que duró 7 días, el verso 18. Y al 7º día, ¿qué pasó? Murió el niño. Y temían los siervos de David, los ancianos, hacerle saber, temían ellos hacerle saber que el niño había muerto. Ellos decían entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño muere? A su nombre. El niño muere al 7º día y aquí hay una clave importante. Usted, gloria al Señor, tiene un problema, tiene una enfermedad, tiene un propósito, tiene una razón de ayunar y usted le pide a Dios algo. ¿Qué le estaba pidiendo David a Dios? Que no permitiera que el niño muriera. Pero dice la Biblia que el niño, enseñanza para nosotros. De repente usted dice, yo voy a hacer día a día de ayuno para conseguir trabajo en una buena empresa. O yo voy a ayunar para que alguien reciba una sanidad. Y usted se mete en ayuno a su nombre. Pero resulta de que el trabajo de la empresa no se lo dan, ni tampoco a la persona por la cual usted está orando, por la cual usted está orando que esa sanidad no es sano, se muere. ¿Qué haría usted? Mi pregunta. Porque usted está ayunando para buscar llamar la atención de Dios, para que Dios le conceda lo que usted desea. ¿Quién es el que vive? Cristo. Pero resulta que realmente Dios no le concede lo que usted desea. ¿Qué haría usted? Vamos a ver lo que hizo David. Dice, David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Ahora mira lo que David hizo. Entonces David se levantó de la tierra. No podía David como rey quedarse tirado en la tierra. El Señor lo había cogido para que fuese un rey a su nombre. Ya el Señor había perdonado el pecado de David a través del sacrificio de su hijo. Entonces, él se levanta de la tierra. Entonces David se levantó de la tierra, se bañó, se perfumó, se cambió de ropas y entró ¿a dónde? A la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Adoró a su nombre. Debe de ser de que ese niño fue salvo. Ese niño fue salvo. Porque Jesús dijo que el reino de los cielos de los niños, ¿sí o no? Ese niño no se perdió. Ese niño fue salvo. Solamente que el Señor le permite el proceso a la vida para que aprenda la lección. A su nombre. Para que aprenda la lección y no hiciera mal, y no nunca lo hizo. De ahí comenzó a respetar a las mujeres casadas. ¿Quién es el que vive? Cristo. Entonces, ojo con eso.
empezó a orar. Mira que no entregó el ayuno. Él sin un ayuno fue a su casa, se bañó, se cambió, se perfumó, se ungió y entonces vino a la casa de Dios a adorar, a decirle, bueno, gracias Señor, porque tus propósitos son tus propósitos. Yo como padre tercerito, muchas veces Señor me has escuchado cuántas cosas le pidió Dios a David a Dios y cuántas cosas Dios me pidió a David. Pero en este caso ameritaba un castigo a su nombre. Deberíamos esta parte aquí. Y después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. ¿Quién es él? Ahora miren lo que dice el 21. Y le dijeron los ancianos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, ahora te levantas y comiste pan. Y yo no entendía. Esto es como que es al revés, porque uno llora muerto cuando el muerto se muere, ¿verdad? Y cuando se muere, entonces se para y deja de llorar. Cuando la es al revés la cosa, porque ¿qué es esto? ¿No entendemos? Mientras el niño estaba vivo, tú estabas ayunando y llorando, y entonces se muere y no lloras más. Te levantas y te bañas y te cambias y comes. ¿Cuánto da gloria a Dios? Él sabía que ese niño no estaba perdido. Él sabía que Dios estaba dándole una lección. Y por eso él dice lo siguiente. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y oraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá en mí? Oh, santo, ¿cuánto la gloria a Dios? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Quiero un fuerte aplauso. Cuando usted tiene un ser querido, es natural que usted le muera. Perdemos seres queridos y no mueren. Pero hay algo que estamos aprendiendo. Y es que nosotros vamos a ellos, eso no quedó. Está hablando el ungido de Dios. Está hablando el que tenía revelación de Dios. Él está diciendo que cuando nosotros morimos, vamos a estar al lado de las personas que han muerto, nuestros familiares. ¿Está diciendo David? A su nombre. Un consuelo, ¿verdad? Un consuelo. Miren, Dios me ha permitido sacar estudios hermosísimos acerca de lo que es cuando un ser humano le sale el espíritu. Que llamamos muerte, pero para Dios, bueno, al efecto de Dios la muerte no existe. Existe es un dormir. Yo tengo problemas para predicar en los velorios. Porque yo llego a los velorios y está la gente llorando moqueada. Y cuando comienzo a explicarles a dónde van los muertos y que esa persona no está muerta sino que duerme y que nosotros vamos a ellos, hermano, el ambiente cambia. Y yo tengo un problema que yo siempre que estoy predicando o haciendo algo, siempre digo algo gracioso. Y la gente que está llorando comienza a reírse. Y a veces lo que está llorando mío, mi esposa, está aquí en el velorio. Se me olvida que estoy en un velorio. Y la gente se le olvida también. Porque le inyecto una palabra de fe, de esperanza, de consuelo a su nombre. Y les muestro bíblicamente a dónde van las personas cuando fallecen. Y es un tema tan hermosísimo que en día de esto vamos a dar vuelta. Siempre nosotros damos esta clase. Esta es una iglesia que estudiamos la Biblia, que estudiamos. Conocemos muchas cosas que muchos no conocen. ¿Por qué? Porque no estudian la Escritura. Esto no se aprende en un instituto bíblico. Eso se aprende leyendo la Biblia y buscando dirección de Dios de revelación. Amén. A su nombre. ¿Ok? Entonces vemos aquí cómo David ayunó también, ¿verdad? Por esa situación que le ocurrió. Entonces, hablamos de hombres
hablamos de hombres como David y continuamos hoy conociendo a Esdras. Gloria al Señor. Libro de Esdras, capítulo 8, el verso 21 al 23. Leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Y dice así: y publiqué ayuno junto al río Abba para afligirnos delante de nuestro Dios y para solicitar del camino derecho para nosotros, para solicitar de Él el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de caballo que nos defendiese del enemigo en el camino. Porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él fue propicio. A su nombre. Tenga cuidado cuando usted declare una palabra. ¿Cuántos creen que Dios sana? Amén. Entonces, mire esto. El pueblo de Israel había estado cautivo durante 70 años en Babilonia. Llegó el tiempo de salir del cautiverio. Y entonces, dice la Escritura, que el rey devolvió todo lo que se había llevado hacia Jerusalén. Devolvió a las personas y devolvió todo, digamos, las riquezas que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. A su nombre. A él se le entregan vasos de oro y todo lo que era el ornato que estaba dentro del templo. Era algo de mucho valor. Y entonces, cuando salen en libertad, una gran procesión regresa desde Babilonia a Jerusalén. Y había un problema, hermanos, y era que habían saqueadores en el camino, hombres armados allí que le quitaban las cosas a la gente. Pero cuando Esdras recibe la orden de salir de allá, de Babilonia, Esdras le dice al rey: ciertamente Dios está con nosotros y el Señor nos guardará y nos defenderá de todo mal. A su nombre. Pero cuando a Esdras le entregan todo este poco de oro y todo este poco de cosas, entonces se quedó pensando y dice, bueno, ya le dije al rey que Jehová es nuestro protector, y si Jehová es nuestro protector, entonces yo no le puedo pedir al rey que mande un ejército conmigo hacia Jerusalén para que resguarde todo esto bien. Entonces, pueblo de Dios, lo que dijo Esdras es que vamos a ayunar y vamos a orar para que el Señor actúe, nos guarde y nos proteja de todas las cosas. Entonces, cuando nosotros declaramos que hay un Dios grande y todopoderoso y que se presentan situaciones en nuestras vidas, muchas veces decimos que hay un Dios que sana, pero decimos que estamos enfermos. Ay, que estoy enfermo. Pero hemos dicho que creemos en un Dios que sana. A su nombre. Hemos dicho que creemos en un Dios que es proveedor, que es el dueño del oro y la plata. Pero decimos nosotros muchas veces: ay, que yo no tengo nada. Es que la economía la tengo muy mala, no tengo nada. Pero decimos que creemos en un Dios que todo lo puede y que es nuestro proveedor. ¿Cuánto de gloria a Dios? A veces como que allí como que nos contradecimos en las cosas que decimos y en las cosas que pensamos. A su nombre. Y en las cosas que hacemos. ¿Ok? Entonces, el ayuno sirve para pedirle a Dios que nos dé su protección. ¿Cuánto da gloria a Dios? Antes que usted vaya a salir de viaje, antes que usted vaya a salir a otra parte, hágase unos 2 o 3 días de ayunos y póngase en las manos de Dios con respecto a lo que usted vaya a hacer, y el Señor le puede revelar, el Señor le puede mostrar si le conviene viajar o si le conviene hacer ese negocio, si sí o no, porque el Señor conoce el futuro y Él te puede hacer saber a ti las cosas que han de suceder. ¿Cuánto da gloria a Dios? Aquí vemos a Esdras buscando dirección de Dios y dice que Dios le fue propicio, o sea, el Señor lo guardó de todo peligro y de todo mal, y ellos llegaron sanos y salvos a Jerusalén. A su nombre. Bien, vamos a ver
otro personaje de la Biblia que también era un varón de ayuno y oración. Y vamos a hablar de Daniel, el profeta Daniel. Vamos al capítulo 9 de Daniel, gloria al Señor. Leemos en el capítulo 9, verso 20. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y dice el verso 23. Y al principio de tus ruegos, aquí está un ángel hablando con Daniel. Mientras él oraba y ayunaba, se le apareció el ángel Gabriel. Y mira lo que sucede. A su nombre. Si lees 21, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el ángel Gabriel, se le aparece a Daniel. Y entonces dice el verso 23: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. A su nombre. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. A su nombre. Entonces, vemos acá que si usted es una persona que anhela y desea que el Señor le revele las cosas, eso no viene así como así. Eso viene en que usted dedique un tiempo de oración y de ayunos delante de la presencia de Dios. A su nombre. A Él se le fueron reveladas las cosas que debían ocurrir para el tiempo del fin, y entre ellas las 70 semanas. Entonces, allí, desde que el pueblo de Israel sale de Babilonia hasta la venida de Cristo, hubieron 69 semanas. Hay una semana que falta, porque realmente la venida del Señor Jesucristo por segunda vez a la tierra va a venir en la semana 70. Nosotros estamos en la semana 69. Si estamos esperando al Señor. ¿Cuánto la gloria a Dios? Entonces, es importante saber cómo Dios revela a sus siervos las cosas que han de pasar, las cosas que han de suceder. Y a Daniel, por cuando estaba orando y estaba intercediendo por el pueblo, a él se le fue revelado a través de un ángel, ¿verdad?, estas profecías de las 70 semanas. Hoy no vamos a hablar de las 70 semanas, es un tema muy hermoso. Y en otra oportunidad yo he hablado de esto, pero solamente me estoy enfocando en que hombres y mujeres de Dios, ¿verdad?, que ayudan y oran, reciben revelación de parte de Dios. A su nombre. Ok, vamos a hablar entonces ahora de una mujer, porque hemos hablado de puro hombres. Entonces las mujeres también, gloria al Señor, Dios les dio la oportunidad de tener el ministerio como profetizas, y también eran mujeres de oración, y Dios les reveló cosas. Vamos al libro de Lucas capítulo 2, verso 36 en adelante. Y había una mujer que se la mantenía en el templo, y esta mujer tenía 84 años, y era una anciana que estaba en ayuno y oración permanente en el templo. Y dice la escritura, estaba allí también Ana, que era ella profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Y ella era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía unos 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oración. Denle un fuerte aplauso al Señor. Esta mujer se casó con su marido, y solamente el matrimonio con su marido le duró 7 años. A los 7 años el marido muere y ella es viuda. Y aquí tiene 84. Y estaba en el templo día y noche ayunando y orando a su nombre. Ahora, saca usted la cuenta, 84 menos 7, ¿cuánto es? ¿70 y qué?
77 años. Ella estaba tranquila con sus 77 años de servicio a Dios. No se volvió a casar, sino que dijo, bueno, enviudé, ahora voy a dedicar todo el tiempo para servirle al Señor. ¿Quién es el que vive? Dios. Ella quedó joven. Solamente el matrimonio le duró 7 años. A su nombre. 7 años. Y ella dijo, no me voy a volver a casar, sino que ahora voy a dedicarme por completo y de lleno a buscar la presencia de Dios en ayuno y en oración, y voy a estar en el templo de Dios de día y de noche. Ella como que tenía las llaves del templo. Cuando da gloria a Dios. Tremendo, ¿verdad que sí? Esa es una decisión que toma una persona. Quedar joven, una hermana, si Dios guarde, quede viuda, un hermano quede viudo, y diga, bueno, yo voy ahora a dedicarme por completo al Señor. Ya es una decisión personal de cada quien que puede poner en las manos de Dios, ¿verdad? Y si tiene el don de continencia, el don de continencia es que no le falta, ¿verdad? No se enamora de otra persona, sino que realmente el amor que crece en la persona es el amor ágape, el amor de Dios, no el amor eros por otra persona. Entonces, si tiene el don de continencia y no va a estar mirando para los lados, para ir para acá a ver, sino que se centra y dice, voy a dedicar toda mi vida al servicio al Señor. ¿Cuánto da gloria a Dios? Esa unción a través del don de profecía, ¿verdad? O el ministerio profético, gloria al Señor. Realmente eso está dado para aquel que lo busque, que lo anhele, y que también pues Dios se lo dé, porque Dios es el que da dones y el Señor es el que llama al ministerio. A su nombre. Bien, gloria a Dios. Vamos a ver otro hombre que ayunaba y recibió de parte de Dios una gran bendición. Y vamos hablando del capítulo 10 de Hechos, y este hombre se llama Cornelio. Cornelio, gloria a Dios, capítulo 10 del libro de Hechos, gloria al Señor. Y mira lo bueno que Dios sabe. Hay personas que nacen sin conocer mucho de Dios, nacen con un corazón pero muy sensible a la palabra de Dios. Quizás no sean cristianos evangélicos, no tienen conocimiento de la palabra de Dios, pero nacen con un corazón sensible a la palabra de Dios. Este Cornelio era un militar, era un capitán del ejército romano, y él tenía 100 hombres debajo de su mando, y él tenía la compañía de él, se llamaba La Italiana, dice la Biblia, y él era romano, no era judío. Sin embargo, dice la Escritura que él hace algo. Capítulo 10, leamos unos 2 versículos allí, gloria al Señor. El verso 1 en adelante para que entienda. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este hombre era piadoso, temeroso de Dios con su casa, y él daba muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este tuvo una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirando fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A su nombre. Las buenas obras que nosotros hagamos, Dios las toma en cuenta. Dios las está mirando. Este hombre era un hombre dadivoso, era un hombre que iba al templo, era un hombre que oraba, era un hombre que le daba limosna a los más necesitados. Pero este hombre no conocía a Jesús. No conocía a Jesús ni conocía el Evangelio. Él iba al templo, pero no conocía a Jesús, porque en el templo los sacerdotes no hablaban de Jesús. En el templo hablaban de Moisés y la ley. Cuando da gloria a Dios. Y dice que un ángel de Dios se le aparece y le dijo, quiero que sepas, Cornelio, que Dios ha mirado tus ofrendas, Dios ha mirado tus oraciones, Dios ha mirado tus acciones, pero te falta algo. Dice, esto que has hecho le agrada a Dios, pero te falta algo. Sigue conmigo ahora, gloria al Señor,
el verso 5. Dice, envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él vive en la casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y Pedro te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios veía en Cornelio el deseo de ser salvo, pero él no conocía el Evangelio y no conocía de Cristo, pero había un apóstol llamado el apóstol Pedro. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y el apóstol Pedro estaba en una casa que estaba cerca de un mar, y el ángel le dice a Cornelio que envíe a llamar a Pedro y le da la dirección a dónde está Pedro. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y Cornelio envía a unos hombres a buscar a Pedro, y gloria al Señor. Mira lo que sucedió. Lea conmigo el verso 22. Al otro día entraron los hombres en Cesarea, y Cornelio los había convocado, y Cornelio, estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes, amigos íntimos. ¿Cuánto da gloria a Dios? Cuando Cornelio recibe la orden de parte del ángel para ir a buscar a Pedro, Cornelio vio que esto era algo importante. Y entonces, gloria al Señor, Cornelio hace algo, y es que reúne en su casa a sus familiares y amigos más íntimos. Él dijo, bueno, el ángel me dijo que mandara a buscar a Pedro para que Pedro me enseñara lo que yo debía conocer. Entonces, esta palabra, esta enseñanza que va a traer Pedro, no va a ser solamente para mí, sino que yo voy a convocar a un grupo de personas para que escuchen también la palabra de Dios a su nombre. ¿Ok? Él reúne a la gente allí. Ahora vamos al verso 34. Una de las cosas que estaba haciendo, antes de leer el 34, una de las cosas que estaba haciendo Pedro cuando Cornelio envía a los hombres a buscarlo, Pedro estaba haciendo algo. Lean conmigo, por favor, algo que le sucedió a Pedro. Leamos el verso 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea. ¿Para qué? Para orar en la hora sexta. Pedro también era un hombre de ¿qué? De oración. A la hora sexta, a las 12 del día, él estaba orando, porque los judíos tienen una costumbre de orar 3 veces al día: a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde, que es la hora novena, a su nombre. Y mientras estaba Pedro orando, él no sabía lo que estaba sucediendo con Cornelio, no conocía a Cornelio. Él no sabía que 2 hombres iban a buscarle, él no sabía, pero Dios sí lo sabía. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y mientras estaba allí, Pedro orando, gloria al Señor, entonces sucedió algo. Él vio algo. Y dice el verso 10: y tuvo Pedro hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Si dice que tenía hambre, era porque estaba en ¿qué? En ayunas, no había comido, estaba en oración y ayunas. Y a la hora sexta tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante como un gran lienzo, y atado a las 4 puntas, que era bajado a la tierra, en el cual había de toda clase de cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le dio una voz a Pedro y le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz por segunda vez y le dijo: lo que yo limpio, no lo llames tú común o inmundo. Y eso te hizo 3 veces. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres habían sido enviados por Cornelio, y llegaron preguntando y tocando la puerta. Y preguntaban si moraba allí un hombre llamado Simón, que tenía por su nombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí que 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Denle un fuerte aplauso a todos.
que le había pasado a Cornelio. Pedro no sabía que dos hombres iban a buscarle, pero Pedro era un hombre de oración y ayuno a su nombre. Y estando en oración y ayuno, entonces vino el Espíritu Santo, dice allí, le dice a Pedro, van a llegar dos hombres gentiles que no eran judíos, unos desconocidos. Amén, unos desconocidos. Pero ellos van a llegar, ¿verdad? Y tú te vas a ir con ellos a su nombre. ¿Sabes qué bonito, hermano? Que de repente, bueno, Dios tenga un propósito con alguien, Dios trató con una persona por allá que tú no conoces y que Dios le diga a esa persona, anda y busca a la hermana Lidia, para que la hermana Lidia vaya y ore por esa familia. Pero son desconocidos para ella, ella no los conoce. Dígame si son dos hombres y vienen a buscar a usted, hermano. Usted no se va a ir con los desconocidos por ahí, ¿sí? ¿Verdad que no? Pero si el Espíritu Santo te lo va a revelar, porque tú estás orando y te dijo, Lidia, van a llegar dos hombres, uno negro y uno blanco. Y ve con ellos porque realmente hay un propósito. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La Lidia sacó su copete y se va para allá, allí a hacer esa oración. ¿Cuánto dan gloria a Dios? A su nombre. ¿Saben lo bonito que es tener esa conexión con Dios? Hermosísimo. Eso es hermosísimo. Gloria al Señor. A su nombre. Entonces, gloria al Señor. ¿Vio la importancia de ayunar y orar? El Señor te revela las cosas que han de suceder. A su nombre. Hoy estaremos hablando sobre el ayuno, la importancia de ayunar. Así que bienvenidos a esta escuela bíblica dominical. Bienaventurado el que oye la palabra de Dios y la pone por obra. Bienaventurado. Muchas veces no sabemos si lo que estamos haciendo es correcto. Cuando falta el conocimiento, muchas veces podríamos estar haciendo cosas que pensamos que son buenas. Pero cuando uno viene a servicios como estos y uno se instruye en la palabra de Dios, uno conoce el propósito de Dios, el plan de Dios, entonces uno adquiere este conocimiento para poder estar seguro que si sigue uno el lineamiento establecido por Dios, entonces uno está cumpliendo, uno está haciendo la voluntad de Dios.